Pérdida del olfato y del gusto con la variante Omicron. En una reciente publicación y sobre todo investigación que se dio este 19 de enero de 2022, los científicos habrían descubierto un factor genético que se asociaría a la pérdida del olfato y pérdida del gusto con la variante Omicron. Una investigación bastante importante que nos ayudaría a entender otra sintomatología que podría tener esta variante. ¿Quiénes perderían el olfato y el gusto y qué es lo que debemos considerar? En este video vamos a hablar sobre esta investigación y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una publicación que fue dada este 19 de enero 2022, en donde investigadores en Estados Unidos habrían revelado que existiría la posibilidad que la variante Omicron se asocie con la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Esto sobre todo dado que en una semana se ha registrado casi 20 millones de contagios por la variante Omicron y sobre todo se conocería 3 subvariantes de esta variante. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es muy importante entender que la pérdida del olfato y la pérdida del gusto fueron uno de los síntomas que fue característico de la enfermedad COVID-19. Lamentablemente, con las variantes del coronavirus, estos síntomas fueron perdiéndose y nosotros tuvimos que tener otra manera de identificar el inicio del cuadro clínico. Situación que no fue tan fácil con la variante Delta, en donde no existía pérdida del olfato. Sin embargo, era muy importante identificar cuándo era el inicio del cuadro clínico para dar un manejo oportuno. Pero esta sintomatología estaría nuevamente presente y sobre todo con la variante Omicron. En una reciente publicación que ha sido dada este 18 de enero de 2022, los investigadores habrían revelado algo importante a tomar en cuenta. Las personas que se infectan por Omicron podrían perder el olfato y el gusto. Con más de 19.8 millones de nuevos casos de coronavirus a nivel mundial en solo una semana y ante la aparición de 3 subvariantes de la cepa Omicron, un equipo de investigadores en Estados Unidos descubrieron el factor genético que estaría asociado con la pérdida del gusto y el olfato dentro de los síntomas de las personas que se infecten por Omicron. Esta investigación habría revelado que existiría un factor genético para que las personas presenten estos síntomas. El estudio habría sido realizado por investigadores de una empresa de biotecnología en Estados Unidos y habrían revelado que existe un factor de riesgo genético que influye en la probabilidad de que una persona con COVID-19 variante Omicron experimente la pérdida del olfato y el gusto. El análisis ha sido publicado en la revista Nature Genetics y en ella se da sobre todo información de que existiría una región específica a nivel de los cromosomas que estaría asociado a esta situación de sintomatología, en donde existiría un riesgo 11% más de probabilidades de desarrollar los cuadros de pérdida del olfato y pérdida del gusto ante una infección de SARS-CoV-2 variante Omicron. La investigación ha estado evaluando a 69.841 personas, 63% mujeres, 37% hombres, todos ellos mayores de 18 años que vivían en Estados Unidos o en Reino Unido. Los genes asociados a la pérdida del olfato y pérdida del gusto con la infección por variante Omicron fueron los genes UGT2A1 y el UGT2A2, que codifican enzimas que expresan las células que recubren el interior de la nariz y participan en la eliminación de los odorantes, sustancias que desprenden olor, que se une a los receptores implicados en su detección. En relación a los hallazgos de esta investigación,
Estos genes podrían desempeñar un papel en la fisiología de las células infectadas y por consiguiente en el deterioro funcional que contribuye a la pérdida de la capacidad olfatoria. Es importante tomar en cuenta que ya los investigadores estarían determinando un factor genético asociado a la pérdida del olfato y pérdida del gusto. La investigación todavía no ha revelado en qué etapa se presentaría ello, recordando que la variante Omicron tiene un periodo de incubación bastante corto, prácticamente de 3 días, y a partir de esos 3 días el paciente experimentaría los principales síntomas de esta variante, que serían fatiga, dolor muscular y dolor de garganta. La pérdida del olfato podría presentarse como una sintomatología tardía y no necesariamente al inicio del cuadro clínico, lo que podría llevar a confusión, sobre todo pensando en que coexisten otras variantes del coronavirus, que dentro del cuadro clínico sí existe la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, sobre todo las variantes de interés lambda y mu. Esto es un dato muy importante, sin embargo todavía falta información para determinar en qué medida puede ayudar a hacer un diagnóstico precoz del cuadro clínico del paciente. No se conoce todavía su relación con la severidad, no se conoce si las personas que pierden el olfato o pierden el gusto en la variante Omicron tendrían cuadros más severos. Lo que sí podemos nosotros determinar es que dentro de la sintomatología que se estaría reportando a la variante Omicron, la pérdida del olfato y la pérdida del gusto puede estar presente. Pero esto sería relacionado a un factor genético más que a la misma enfermedad, situación que no se veía al inicio de la pandemia con la variante original de Wuhan, en donde la pérdida del olfato, conocido como anosmia, y la pérdida del gusto, conocido como disgeusia, eran sintomatologías de la infección. Hoy en día, en ciertas personas susceptibles genéticamente, sobre todo que presentan los genes UGT2A1 y el UGT2A2, serían las personas que puedan perder el olfato dentro de la infección por la variante Omicron. Los investigadores han advertido que el estudio tiene limitaciones y que sobre todo estaría sesgado hacia individuos de ascendencia europea, ya que de esta manera este hallazgo todavía proporcionaría algunas pistas en los mecanismos biológicos que estarían subyacentes a la pérdida del olfato. Es muy importante entender entonces que la pérdida del olfato y la pérdida del gusto también podrían ser síntomas asociados a la variante Omicron. Con ello ya se conocerían algunos síntomas a tomar en cuenta, como sobre todo fatiga, dolor muscular, dolor de garganta. A eso también se le asocia caída de cabello o lo que se conoce como fluvio telógeno, erupciones cutáneas, sudoración nocturna y pérdida del olfato y pérdida del gusto en algunos pacientes genéticamente susceptibles. Es muy importante tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación bastante importante. En una publicación que se ha dado este 18 de enero de 2022, investigadores habrían encontrado que la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, síntomas característicos de COVID-19 al inicio de la pandemia, podrían también estar presentes frente a la infección de Omicron, sobre todo en personas que son susceptibles genéticamente. Los investigadores han encontrado 2 genes asociados a ello, el gen UGT-A2 y el gen UGT2A1 y el UGT2A2, los cuales estarían asociados hacia un 11% de probabilidades de perder el olfato, dado que estos genes tienen una interacción con las células que recubren el interior de la nariz y las cuales son responsables de eliminar los odorantes. Pérdida del olfato y pérdida del gusto pueden ser síntomas asociados a Omicron, sobre todo en personas con un riesgo o con una susceptibilidad genética. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos.
El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.